Hola a todos queridos espectadores, les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Después de superar innumerables obstáculos y dificultades, finalmente el CEO Alex ha logrado llevar a salvo a Tuna y a su madre al hogar. Pero ahora, en este momento tan crucial, ¿será capaz el CEO Alex de confesar sus sentimientos a Tuna? ¿Estará Tuna dispuesta a abrir su corazón y aceptar el cariño de ese hombre que ha estado a su lado durante todo este tiempo? Si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de declarar tu amor a esa persona especial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los momentos más emocionantes, llenos de drama y romance, entre el CEO Alex y Tuna, nuestra madre valiente. Gracias por acompañarnos siempre. Después de tantas pruebas y dificultades, el corazón de Alex se rompió cuando Tuna y su hijo decidieron dejar la granja. Un dolor profundo lo invadió y el cielo de repente se oscureció mientras todo a su alrededor se volvía difuso e insignificante. Cada día que pasaba, Alex solo pensaba en encontrarla, en poder verla de nuevo, pedirle perdón por los errores y heridas que le había causado. Sabía que su corazón solo encontraría paz si Tuna estaba a su lado, y que la amaba más que nunca. No podía imaginar su vida sin ella, sin la presencia de la mujer que había robado su corazón. Con perseverancia y un amor ardiente, Alex dejó atrás todas las obligaciones, dejando de lado reuniones importantes y la gestión de la empresa. Su único objetivo era encontrar a Tuna y su hijo y redimir sus errores. No dudó en pedir ayuda a la policía, a sus amigos, familiares y a todas las conexiones que pudo, y la búsqueda se convirtió en su única misión. Día tras día, noche tras noche, la esperanza de Alex se fue agotando, pero nunca se dio por vencido. Creía que si mantenía su esfuerzo y no desistía, el destino lo recompensaría. Y finalmente un día, cuando Tuna volvía del mercado con su carrito lleno de frutas, la suerte sonrió a Alex. Los policías la reconocieron y se pusieron en contacto con él. Al escuchar la noticia, Alex no lo pensó ni un segundo y se dirigió rápidamente hacia allí. Cuando llegó, no podía creer lo que veía. Frente a él estaba Tuna, la mujer que había buscado durante tanto tiempo, con su apariencia sencilla pero llena de vida. Su corazón latió con fuerza y sin pensarlo corrió hacia ella, la abrazó con fuerza y comenzó a decirle todo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Le pidió perdón por el daño que le había causado por no haberse dado cuenta de sus sentimientos antes, y finalmente le confesó su amor, diciéndole que quería cuidarla a ella y a su hijo por el resto de su vida. Sin embargo, el amor nunca ha sido un camino fácil para Alex. Tuna, con las heridas del pasado, no podía volver a él tan fácilmente. La rechazó diciéndole que no quería regresar a la granja. Pero el amor de Alex era tan fuerte que no iba a rendirse. Sabía que tenía que hacer todo lo posible para recuperarla, para demostrarle que no la dejaría ir una vez más. Al día siguiente, mientras firmaba un contrato en una zona cercana a donde vivía Tuna, no pudo resistir más el deseo de verla y decidió parar en la humilde casa de techo de palma donde ella y su hijo vivían. Aunque la casa no era grande, era su hogar, el lugar donde habían superado tantas dificultades. Alex entró, miró a Tuna y a su hijo, y con todo su corazón comenzó a convencerla de regresar con él, de regresar a un lugar donde juntos podrían construir una familia feliz. Tuna lo miró, sus ojos llenos de pensamientos profundos. Ella había sentido el amor sincero de Alex, no solo en sus palabras, sino en sus acciones, en su persistencia, en todo lo que había hecho para encontrarla. Aunque aún llevaba las cicatrices del pasado, finalmente decidió abrir su corazón. Asintió con la cabeza y en ese instante, el corazón de Alex se liberó, la felicidad y el gozo lo invadieron. Mientras regresaban a la granja, Alex y Tuna hablaron mucho, compartiendo todo lo que antes no se habían dicho. Hablaron de las dificultades, de las emociones que cada uno había vivido. Y cuando llegaron a la granja, Alex tomó las pertenencias con cuidado mientras Tuna llevaba en brazos al bebé que dormía tranquilamente.
Juntos entraron en la granja, un lugar lleno de amor y esperanza. Alex sabía que ahí sería donde construirían una nueva vida, un lugar donde el amor perduraría y florecería para siempre. Después de llevar a Tuna y a su hijo de vuelta a la granja a salvo, Alex condujo hacia su casa envuelto en una sensación de calma y alivio. Cada respiro lo llenaba de tranquilidad, sabiendo que había tomado la decisión correcta y que sus miedos finalmente habían quedado atrás. Al abrir la puerta de su hogar, se dio cuenta de que todo había cambiado. El ambiente era distinto, mucho más silencioso y cálido, sin discusiones ni tensiones. Vio a su madre y a su hermana sentadas conversando, creando una atmósfera tan acogedora que hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Mañana su hermana se iría y tal vez esta sería la última vez que podrían disfrutar de una charla tranquila antes de que cada uno siguiera su camino. Alex se acercó a su madre y se sentó a su lado, su mirada llena de felicidad y paz. Al contarles que había logrado llevar a Tuna y a su hijo de vuelta a la granja, sabía que tanto su madre como la hermana de Tuna esperaban con ansias este momento, y le alegraba ver cómo la noticia las tranquilizaba y las hacía sonreír. A su vez, la madre y la hermana de Alex compartían esa alegría sabiendo que finalmente él había encontrado a una mujer tan maravillosa como Tuna y a un niño tan adorable. Esto era parte de los sueños de la familia, algo que todos habían deseado durante tanto tiempo. Tras una charla amena, Alex regresó a su habitación, su mente llena de pensamientos sobre lo que había sucedido y lo que le deparaba el futuro. Cuestiones sobre el amor, la vida y las decisiones que tomaría pronto rondaban su cabeza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su hermana tocara la puerta y entrara. Con voz suave, le preguntó por la salud de Tuna y su hijo, preocupada pero también llena de cariño. Su hermana, siempre tan atenta a la familia, le dijo que quería ir al día siguiente a visitar a Tuna, ya que tenía algo importante que hablar con ella. Alex asintió con la cabeza, entendiendo que era una oportunidad para que su hermana tuviera una conversación cercana con Tuna, una charla que ayudaría a Tuna a sentirse más segura sobre el apoyo de la familia. A la mañana siguiente, Alex se levantó temprano, se preparó y organizó todo para acompañar a su hermana a la granja. Al llegar, Tuna los recibió con una sonrisa cálida, aunque un tanto sorprendida por la visita tan temprano. No entendía muy bien la razón, pero los recibió con una amabilidad que lo hizo sentir como en casa. La hermana de Alex se sentó suavemente frente a Tuna y comenzó una conversación sincera y profunda, compartiendo sentimientos y pensamientos que nunca antes habían tenido la oportunidad de expresar. Después de un rato, la hermana de Alex se levantó y entró en la pequeña casa de techo de palma donde Tuna y su hijo vivían. El bebé dormía plácidamente en su cama y no pudo evitar elogiar lo adorable que era. Lo tomó en brazos con mucho cuidado, susurrándole palabras tiernas que llenaron el ambiente de una calidez única. Al poner al bebé de nuevo en su cama, miró a Alex y a Tuna y les dijo con una sonrisa que tanto su madre como ella deseaban ver a Alex casarse y encontrar la felicidad junto a la mujer que amaba. Anhelaban tener un nieto tan encantador, uno que trajera orgullo y alegría a la familia. Lo que sorprendió a Alex fue que su hermana, quien anteriormente había intentado evitar que se acercara a Tuna, ahora había cambiado completamente. Ella había comprendido y sentido el amor verdadero de Alex hacia Tuna. Esta transformación vino después de ver la determinación y el amor profundo que Alex sentía por ella. La hermana se dio cuenta de que si Alex amaba verdaderamente a Tuna, ella merecía ese amor y esa felicidad. Así que sin dudarlo, le dio su apoyo para que siguiera adelante con ella y pudiera expresar sus sentimientos. Las palabras de su hermana llenaron el ambiente de una calidez indescriptible, y todos los ojos en la habitación se dirigieron hacia Alex, esperando ver qué haría a continuación. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Alex, con una sonrisa tímida, metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo de compromiso resplandeciente como su amor por Tuna. El anillo, guardado en una caja roja, simbolizaba todos los deseos de Alex, un futuro lleno de amor, calidez y felicidad juntos.
La atmósfera se volvió más tensa, todos esperaban conteniendo la respiración con el corazón palpitante. ¿Tendrá Alex el valor de declarar su amor y hacerle la propuesta de matrimonio a Tuna? Esta es la pregunta que no solo él, sino todos los que lo rodean esperan con ansias. Todos desean que el amor triunfe y que Tuna acepte la propuesta para que puedan comenzar una vida juntos. Si fueras tú, ¿te atreverías a declarar tu amor? ¿Qué crees que hará Alex? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte con nosotros tus opiniones. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los emocionantes próximos capítulos de la historia de Alex y Tuna. ¿Aceptará Tuna la propuesta de Alex? Lo descubriremos juntos en los próximos episodios llenos de sorpresas, emoción y amor. Không khí như nắng lại, chỉ cần sự chờ đợi và những cảm xúc đan xen nhau Alex có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình và một lời cầu hôn với Tuna. Đây là câu hỏi mà không chỉ anh mà cả những người xung quanh đều mong câu trả lời. Nếu là bạn có dám tỏ tình với người mình yêu không? Bạn nghĩ Alex sẽ làm gì trong tình huống này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để cùng chia sẻ với chúng tôi, và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong câu chuyện Alex và Tuna. Liệu cô ấy có chấp nhận lời cầu hôn của Alex không? Chúng ta cùng chờ đón câu trả lời trong những tập tiếp theo.